Como la palabra de Dios es útil en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias, hoy vamos a estudiar unos cuantos versículos que nos hacen un retrato de la situación que estamos viviendo como nación. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios marca la diferencia cuando nosotros manejamos circunstancias difíciles a la luz de su palabra, según el modelo que Dios nos ha presentado en su santo libro. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 reviste una importancia sin igual porque nos presenta las dificultades, la crisis que vivió la iglesia según entró en una etapa acelerada de crecimiento. Y lo cierto es que desde el día de Pentecostés, aquella celebración que se celebraba 49 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, hasta tiempos después, cuando se da la primera persecución, el crecimiento de la iglesia en Jerusalén era a pasos agigantados. En el caso de la primera reunión de los discípulos que tuvo lugar en Jerusalén para esta fiesta, eran alrededor de unas 120 personas que estaban orando. Pero luego de la llegada del Espíritu Santo, en el capítulo 2, encontramos que en aquel día, producto de la primera predicación de Pedro, el versículo 41 de Hechos capítulo 2 nos dice, oigan cómo dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como aquel día como 3,000 personas. Es decir que en la primera predicación de Pedro, ese día ¿cuántas personas se convirtieron? ¿Alrededor de cuántas? Como 3,000 personas, y la iglesia pasa de ser un pequeño grupo de 120 personas a de repente ser ¿cuántas? 3,120 personas aproximadamente. Pero ¿qué sucede? Que luego en el versículo 47 nos sigue diciendo, versículo 47 del capítulo 2, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De manera encontramos que la iglesia sigue como creciendo, sigue creciendo. Y miren, en alguna medida se nos parece a nosotros. ¿Cómo éramos nosotros cuando reiniciamos todo este ministerio hace 2 años? ¿Cuánto éramos? Éramos simplemente ¿cuánto? Un pequeño grupito de 8 o 10 personas. Pero miren cómo el Señor ha ido añadiendo más y más. ¿Saben cuánto tuvimos la semana pasada? Que era una actividad especial, pero ¿cuánto tuvimos la semana pasada? ¿Alrededor de cuánto? Entre 70 y 80 personas. O sea, el Señor siempre está añadiendo a su iglesia y personas vienen cada día más para escuchar la palabra de Dios. El próximo versículo que vamos a considerar es el versículo 4 del capítulo 4 en el libro de Hechos, que nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿cuánto? Era como ¿cuánto? 5,000. Es decir, que la iglesia pasó de ser un grupo de 120, de repente saltó a ser 3,000 y pico, y ya nos está diciendo en el capítulo 4 que producto de ese crecimiento constante, solamente hombres, ¿cuánto habían? Alrededor de 5,000. Pero así nos seguimos y entramos en el capítulo 5 y versículo 14, donde nos dice la palabra de Dios: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y este es el panorama que en los meses siguientes al inicio de la iglesia, en Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, este es el panorama que tenemos de la iglesia de Jesucristo en Jerusalén.
Lo cierto es que la iglesia se ve cumpliendo lo que dijo el Señor, de que el Señor edificaría, Dios edificaría la iglesia sobre la base de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Biblia presenta que la iglesia es quien le va a hacer presión, es quien está en la conquista de los poderes de este mundo y que eventualmente se va a manifestar la victoria de Jesucristo a través de su iglesia mediante la locura de la predicación para que muchos lleguen a ser salvos. Esto nos lleva a considerar lo siguiente: producto del crecimiento que experimentó la iglesia, eventualmente y como resultado de todo crecimiento empezaron a aparecer, a surgir los problemas sociales. Recuerden que este crecimiento vino dado por el Señor, no fue el resultado de ninguna planificación humana. De hecho, nosotros no podemos planificar crecer, porque quien que da el crecimiento es el Señor. Dijo Pablo que yo sembré, Apolos regó, por el crecimiento ¿quién es que lo da? Es el Señor, no es del hombre. Entonces, nosotros vamos a ver en el capítulo 6 la aparición de la primera crisis social en la iglesia. Y tiene como título elección de 7 diáconos. En el versículo 6, capítulo 6 del versículo 1, dice así: en aquellos días, es decir, en los meses siguientes a Pentecostés, como creciera el número de los discípulos. ¿Cómo se le llaman aquí a los creyentes? Se le llaman como discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que sigue las enseñanzas ¿de quién? De su maestro. ¿Y quién es el maestro para los creyentes? El Señor Jesucristo. Es decir que el estilo de vida de los creyentes va en consonancia con el testimonio, con el modelo que nos dejara Jesucristo. Pero ¿qué resulta? Que producto de todo ese crecimiento se presentaron dificultades y hubo lo que sería el surgimiento de la queja, posiblemente lo que nosotros hoy en día conocemos como protestas. Y hubo murmuración, hubo una queja, hubo un reclamo. Miren, hay cosas que no están funcionando bien. Y básicamente la murmuración era de los judíos nacidos en el extranjero. Producto de la dispersión, de la diáspora del pueblo judío, los judíos se establecieron y permanecieron en muchas ciudades. Y aunque ellos permanecían en la religión de sus padres, aunque ellos seguían las enseñanzas del Antiguo Testamento, ciertamente existían dos grupos. El grupo de los nacidos en el extranjero, que a la luz de nosotros y entendiendo nuestra cultura dominicana, una vez llegaron a ser reconocidos como que los nacidos en el extranjero se les llamaba como los Dominican Georgia, que eran los nacidos en el extranjero. Bueno, pues esta misma situación sucedía con los judíos, en que había un grupo de los nacidos en el extranjero, de los que venían de los diferentes lugares donde habían asentamientos judíos, que ellos se quejaron contra los judíos que eran nativos de Palestina, que eran judíos que hablaban tanto el idioma arameo como el griego. Y lo que se estaban diciendo es, mira, esto se está dando una situación, es que como la iglesia desde el primer momento ha estado interesada en el bienestar y en el cuidado de la comunidad de los creyentes, antes existía, antes de que surgiese la seguridad social y una serie de facilidades que tenemos como producto de la organización de nuestras sociedades, resulta que había un grupo de viudas. Y cuando estamos hablando de viudas, no piensen en el cuadro
de la viuda que quedó con una buena casa, con una pensión y con alguna protección de los hijos. Aquí cuando estamos hablando de viudas, estamos hablando de mujeres que vinieron de otras tierras, que eran de origen judío, pero que vivían en comunidades extranjeras y que producto de haber escuchado el Evangelio posiblemente durante la fiesta de Pentecostés, resulta que estas mujeres permanecieron en Jerusalén, pero ellas a su vez no tenían de qué sostenerse. Y entonces la iglesia diariamente ofrecía alimento para estas viudas. Ahora, la queja que tenían era la siguiente. Habían dos clases de viudas. Las viudas que venían de la dispersión, de las que venían del extranjero, y otras, las que eran viudas, pero eran nativas y residían en Jerusalén y en sus zonas aledañas. ¿Cuál era la queja en sí? Bueno, posiblemente la queja podría consistir en lo siguiente. Existía una práctica entre el pueblo judío y era que ellos hacían una provisión diaria o daban una ración diaria de alimentos para los viajeros pobres que se encontraban en Jerusalén, especialmente en los tiempos antes y posteriores a las fiestas, y a esto se le llamaba el plato del pobre y consistía en una ración para el día de hoy, es decir, se le daba la comida de ese día. Sin embargo, a las viudas o a los pobres eran propios que residían en la ciudad de Jerusalén, la situación de ellos era mucho más promisoria, porque ellos recibían una compra, un abastecimiento que les era lo suficiente para ellos sostenerse durante hasta 14 días. Se les daba ropa e inclusive se les daba dinero para que compraran unos alimentos. Esto, tengan presente, que no era producto de una planificación de practicar la exclusión social de las viudas de los griegos, de estas mujeres que sus maridos habían muerto y que estaban en otras, que venían de otras tierras, sino que era el resultado de la situación propia del crecimiento en ese momento. Un detalle importante es que esto generó queja, esto generó reclamo, esto generó, podría decirse, algún tipo de protesta entre la multitud, que posiblemente para este momento, ¿de cuántas personas estábamos hablando? Estábamos hablando posiblemente de una multitud que pudiera oscilar por hasta las 10.000 personas. Y es decir, cuando tú tienes que la población de una ciudad y no de una gran metrópoli como la que nosotros vivimos, de repente ha aumentado en 10.000 personas, y muchas de ellas son personas que vienen de otros lugares y que han permanecido a consecuencia del avivamiento que hay como resultado de la predicación del Evangelio de Jesucristo y las señales que Dios hacía a través de sus apóstoles. Entonces la cantidad de indigentes, de necesitados, también era asombrosa. Y la queja en sí era que estas mujeres, las que venían de otras ciudades que no eran las de Jerusalén, estaban siendo desatendidas. Ellos vieron algún tipo de favoritismo, y esto pudiera en alguna medida parecerse a lo que está sucediendo hoy en día, donde se nos habla mucho de igualdad, donde se nos habla mucho de desigualdad, donde se nos habla mucho del cuidado y la lucha contra la pobreza y cosas de este tipo. Estas cosas suceden tanto en la sociedad normal como dentro de la iglesia, pero lo impresionante que nosotros vamos a ver en este día es cómo lo mismo que está sucediendo hoy sucedió también en Jerusalén en el año 2030 y tanto por allá, perdón, en el año 30 de la era cristiana. Sin embargo, la gran diferencia radica en cómo los hombres de Dios manejaron esta situación. Recuerden que para este momento habían dos tipos de provisiones. Habían
había lo que se conocía como el plato del pobre, que era la ración para el día, pero también estaba la canasta para el pobre, que consistía en abastecimiento para que una familia posiblemente o una persona pudiera subsistir durante 2 semanas y se le proveía de ropa e inclusive de alimento para 2 semanas. De hecho, quiero dejar lanzado desde ya aquí en la congregación que a partir del 30 de este mes o a partir ya del final de mes, nosotros dejemos instaurado lo que es la canasta de misericordia, en la cual los hermanos y amigos que nos visitan van a depositar comestibles, comida no perecedera, para hacerla llegar a las personas de necesidad que pudieran estar asistiendo entre nosotros o que pudieran pertenecer a otras iglesias y que estén atravesando momentos de dificultad y falta de alimento o ropa. Este es parte del modelo de la iglesia primitiva. Versículo 12. Entonces los 12 se refiere a los apóstoles. Un apóstol es una persona que fue encomendada directamente por Jesucristo para ser testigo de su resurrección. Fue precisamente sobre la base del testimonio de los apóstoles que se levanta la fe cristiana. La fe cristiana descansa sobre el testimonio de 12 hombres que dicen: sí, Jesucristo resucitó, y nosotros damos testimonio de que Él ha resucitado. Ellos eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Entonces los 12, como es natural de los líderes de toda comunidad, ellos vieron la necesidad de darle respuesta a esta queja y reclamo que había entre la comunidad creyente en Jerusalén. Pero miren qué interesante, y aquí vamos a hacer algunos contrastes de cómo reaccionan los líderes de la sociedad con relación a los líderes de la iglesia. Cuando se da algún problema, el patrón bíblico que vemos de cómo reaccionaron los apóstoles en el versículo 2 es que ellos convocaron a la multitud de los discípulos. Es decir, ellos vieron un problema que se había presentado, había sido detectado como una inconformidad que se presentaba por medio de reclamos, que se había manifestado por medio de quejas, y ellos no quisieron tratar eso tras bastidores. Ellos no quisieron hacer eso a puerta cerrada, sino que dijeron: señores, vamos a manejar este problema de manera pública y abierta. Y ellos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: bueno, si hubiera sido en este momento, ¿cómo reaccionan los líderes? Dicen inmediatamente que eso es la oposición para querer hacerle daño. Descalifican como terroristas y sinvergüenzas a los que estén haciendo algún tipo de reclamo. Pero aquí fíjense cómo reaccionaron los siervos de Dios frente a una problemática que tenía razones de credibilidad, pero que no estaba basada en la mala intención. Dice aquí: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, no es pertinente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ellos se refieren a las mesas en ese repartimiento diario de una funda, de una caja, de llévate ese salami, llévate esa funda de pan, mira, toma este cartón de leche, o quizás inclusive atender problemas de otra índole que pudieran suceder entre los discípulos. ¿Y qué ellos están diciendo? Que la labor principal de los líderes de la iglesia no consiste en desestimar la necesidad de quienes pertenecen a la congregación, de quienes pertenecen a la comunidad de los santos, pero que por sobre todas las cosas los líderes de la congregación, en este caso los apóstoles, y en el día de hoy los pastores, ¿a qué deben dedicarse mayormente? ¿A qué deben dedicarse? ¿A qué?
a predicar, a estudiar y a enseñar y a vivir la palabra de Dios. A veces nosotros hemos visto cómo desafortunadamente se levantan movimientos sociales alrededor de la iglesia y descuidan completamente la palabra de Dios de tal forma que se convierten en movimientos revolucionarios o terminan siendo movimientos de corte social, pero que la palabra de Dios no juega un papel preponderante. Aquí están diciendo los apóstoles, mira, esto que ustedes están diciendo tiene sentido, esto que ustedes están diciendo es real, esto que ustedes están reclamando es una necesidad, pero nosotros no somos las personas indicadas para resolver este tipo de problemas. Nosotros tenemos una prioridad. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Predicar. ¿Y qué? La palabra de Dios. Nosotros nos reunimos aquí porque venimos a escuchar primariamente ¿qué? La palabra de Dios. Esto no significa que vamos a ser indiferentes o vamos a ser indolentes a la necesidad. No, la iglesia siempre ha sido solidaria con la necesidad. De hecho, en el capítulo anterior que les invito a que lean el libro de los Hechos, nos dice en el capítulo 5 que la práctica en aquel momento era que los que tenían varias propiedades la vendían y traían el resultado y lo presentaban frente a los apóstoles para que atendieran la necesidad de todos en la congregación, de tal forma que no hubiera ningún necesitado. Porque nadie decía decir que lo suyo eso es mío, sino que todos compartían lo que tenían. Y dicen los apóstoles, miren, esto es algo a lo que tenemos que buscar la solución, pero nosotros tenemos una prioridad. Ellos no desestimaron, ellos no personalizaron el reclamo, ellos no dijeron que eso es para hacerle daño, tampoco dijeron que eso lo heredamos de quienes los sacerdotes pasados, tampoco ellos buscaron ninguna excusa ni acusaron de ninguna mala intención a quienes tenían el reclamo. De hecho, ellos en el versículo 3, ellos dicen, vamos a buscarle una solución a la necesidad real que se está dando entre las viudas de los creyentes que vienen de otras ciudades. Y oigan esto, miren cómo ellos manejan la situación en el versículo 3, dicen, buscar pues, y aquí ellos dicen, mira, esto es una problemática y la solución a esta problemática no la puede asumir solamente el liderazgo de la iglesia. Es algo que los hermanos de la congregación deben participar y también aportar en la solución del problema. Y esto es bien interesante, porque muchas veces al pleno de los líderes de la iglesia, cuando tienen múltiples líderes o cuando tienen múltiples pastores, cuando Dios les ha bendecido con muchos hombres que les sirvan, muchas veces las soluciones no van a estar exclusivamente en manos de los líderes, sino que va a ser una solución en conjunto en la cual la iglesia también va a participar. Atención, ¿saben algo? En los problemas que se nos presentan, ¿quiénes debemos participar? ¿Esto es algo simplemente del pastor? No, sino que todos debemos decir, yo también quiero ayudar en la solución de este problema. Y este era un problema que era básicamente de orden administrativo. La comida, la ayuda, la asistencia no estaba llegando en el momento ni la cantidad oportuna a las personas afectadas. Y miren cómo dicen los apóstoles, le dicen, oigan, busquen ustedes, escojan ustedes. ¿Y cómo les llaman? ¿Cómo les llaman? Hermanos. Oigan, hermanos, cuando se presente una dificultad entre nosotros, no empecemos inmediatamente a hacer juicio y digamos que fulanito es un corrupto y que el otro lo que es un abusador y que lo que pasa es que él tiene su musiquita por dentro o él lo vamos a acusar de algún tipo de dolo o interés. Hermanos, cuando se presenten dificultades, hermanos,
cuando se presente alguna necesidad, hermanos, cuando surja algún problema. Manejémonos como la iglesia de Jesucristo y no entremos en juicio, descalificándonos y acusándonos unos a otros. Nosotros vemos cómo la sociedad que no conoce a Jesucristo reacciona cuando es cuestionada o se le presenta algún tipo de problema. Resulta que en algún momento un líder religioso nacional le llamó pulgones, chusmas y otro tipo de epítetos despectivos a personas que simplemente se encontraban reclamando su derecho. Hermanos, cuando surge alguna dificultad, ustedes tienen la libertad de expresarla. Y entiendo que según el pasaje, pudiera ser que no tengan toda la forma adecuada de cómo comunicarlo, pero en la iglesia del Señor vamos con la ayuda de Dios a ver cómo entre todos podemos atender las soluciones que se presenten en su vida. No importa lo que sea, vamos a trabajar y a orar los unos por los otros. Las dificultades que se presenten en la iglesia deben ser resueltas como una familia, como hermanos. No nos acusemos unos a otros. No digamos que el otro tiene alguna mala intención. No juzguemos a los demás, porque entonces el diablo gana ventaja. Fíjense que en estos momentos de dificultad, en que hay tantos reclamos sociales de cosas que no han salido bien, ¿cuál es el tema por excelencia? Corrupto, ladrón, incapaz y todo tipo de ofensa. Y de allá para acá que vienen palos, vienen agresiones, viene ese tipo de cosas, y ese no puede ser el comportamiento de los creyentes. Ese no es el modelo que deben seguir los hijos de Jesucristo y la iglesia de Dios. Y miren cómo ellos lo manejan. Ellos les dicen: buscar pues hermanos. Recuérdense que toda dificultad que se presente entre nosotros es sobre la base de que somos ¿qué? Hermanos, de que venimos de la familia de Jesucristo. Buscar pues hermanos entre vosotros. Y aquí es interesante cómo manejan el caso los apóstoles. Ok, aquí hay un problema donde posiblemente haya un cuestionamiento en cuanto a la integridad, por cuanto hay viudas que no están recibiendo lo suficiente o de manera oportuna. ¿Y qué dicen los apóstoles? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que ustedes que son los afectados, vayan ustedes mismos y escojan cuáles son las personas más adecuadas para atender sus necesidades según ustedes entienden. Por ejemplo, veamos este caso. Si alguien dice: mira, es que el grupo de las madres de la iglesia tiene necesidades particulares, ¿quiénes son las más adecuadas para entender a las madres de las iglesias? ¿Quiénes? Las mismas madres de la iglesia. Y entonces ellos están diciendo: mira, nosotros los griegos, los que somos nacidos en el extranjero, pero que pertenecemos a la comunidad judía, nosotros entendemos que aquí en la iglesia de Dios nuestras mujeres están siendo atendidas de manera oportuna. ¿Y qué le dicen los apóstoles? Muy bien, vamos a atender ese problema. Ellos lo descalifican, no dicen que es mentira, no dicen que eso es para hacerle daño, ni que eso es la oposición, ni que eso fueron gente que están pagados por los sacerdotes judíos, sino que le dicen: miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente: ustedes mismos que busquen 7 varones. Y oigan, ¿por qué ellos dicen 7? Bueno, era la costumbre en la comunidad judía crear algún tipo de cuerpo gobernativo que regularmente estaba presidido por 7 hombres. Ellos les dicen: miren lo que vamos a hacer, busquen precisamente 7 hombres, búsquenlos de entre ustedes, donde ¿cuál es la primera característica que deben tener estos hombres en el versículo 3? ¿Cuál es? ¿Cuál debe ser la primera característica? Es decir, como la interrogante, el cuestionamiento podría girar alrededor de un asunto de falta de transparencia, que pudiera girar alrededor de un asunto de igualdad, a un asunto de quizás de algún tipo de favoritismo. ¿Qué dicen ellos? Lo primero que vamos a buscar son ¿qué tipo de personas? Personas que sean ¿de qué? De buen testimonio. ¿Por quién no lo van a elegir estas personas?
Ellos mismos. ¿Por qué? Porque si lo hubieran buscado los apóstoles, dicen, no, pero lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar a fulano, Elías, Alberto, a Héctor, a Nelson y así, por el estilo, ¿qué van a decir? Pues mira, ¿tú sabes qué le hicieron? Ellos cogieron y pusieron a quién? A su propia gente. Y entonces, ¿qué iba a pasar con la murmuración? Iba a seguir aumentando y aumentando. Pero miren cómo reaccionan líderes que son guiados por Dios. Ellos ni siquiera le dijeron, miren, aquí hay una lista de gente que simpatiza con nosotros. Aquí hay una gente que vienen, quizás busquen de los 120, quienes vienen con nosotros desde ese entonces, sino que dicen, busquen ustedes a quién, a quien ustedes quieran, pero solamente que tenga 3 condiciones. Y ninguna de estas 3 condiciones favorecía a los apóstoles, sino que garantizaba que solucionara y pudiera atender el problema que estaba comunicando la multitud. Y dice, buscad pues, hermanos, oigan, ¿de entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre vosotros. Es decir, muchas de las necesidades que las iglesias necesitan, ¿saben dónde está la solución? ¿Saben dónde está la solución? Aquí mismo. Aquí mismo está la solución. Les voy a poner un ejemplo. Anteriormente, cuando me tocaba salir o estar fuera en alguna situación, ¿qué hacíamos? Entonces nosotros invitábamos a un predicador de afuera. Pero ¿qué sucedió? Que ahí estaba siempre, ¿quién? El hermano Nelson. Entonces, la necesidad de cubrir esto, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está? Y aquí mismo, entre nosotros, hermanos. Y nosotros, cuando empezamos a ver y a buscar a quienes Dios nos ha provisto, oigan, a quienes Dios nos ha provisto para atender nuestras necesidades y solucionar nuestros problemas, hermanos, ¿saben dónde nosotros debemos buscar? Nosotros debemos buscar entre quiénes, entre nosotros mismos. Vamos a buscar primeramente entre nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Vamos a buscar personas que por encima o como una de las características principales sean personas que sean reconocidas por su integridad, cuyo testimonio no esté comprometido ni se levanten nuevas sospechas alrededor de ellos. También dice, estas personas no solamente iban a ser de buen testimonio, no iban a ser personas cuestionadas por la sociedad. ¿Cuál es uno de los problemas que más enciende la sociedad hoy en día? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que las personas que están en eminencia son personas que la mayoría son ¿qué? Cuestionadas. Tienen una cola que le pisen. Pero la iglesia de Dios, que no es un partido, que no es una empresa, que no es una compañía, que no es patrimonio de nadie, por encima de todas las cosas debe buscar primero que la gloria del Señor. Y para esto debemos tener un nivel de independencia absoluto, y cuando vayamos a pensar en alguien, no pensamos en que somos del mismo campo, ni que venimos del mismo pueblo, ni que trabajamos en lo mismo, ni que nos conocemos de chiquito. Vamos a pensar quiénes son las personas más adecuadas para hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben algo? De todos los requisitos que presentan los apóstoles, que fueron 3, ¿cuáles fueron en el capítulo 3, en el versículo 3? ¿Cuáles fueron los requisitos que presentaron los apóstoles? Que fueran ¿qué? Varones de buen testimonio, ¿qué más? Lleno del Espíritu Santo, ¿y qué más? Y lleno de sabiduría. ¿Saben algo? Todos los requisitos que presentaron los apóstoles giraban alrededor del carácter de las personas, no necesariamente de su preparación académica o trasfondo profesional o posición económica. Y esto nos abre la puerta a algo. No importa cuál sea tu trasfondo, tú tienes oportunidad de servir en el pueblo de Dios, pero lo que va a marcar la diferencia para tú ser incorporado o incorporada en el servicio a Dios, ¿tú sabes cuál va a ser? Va a ser tu carácter. No, ni cómo tú estudiaste, ni si tú eres flaca, ni si eres chiquita, ni si eres gordo, ni si eres atleta. Lo que va a determinar es tu carácter.
Y aquí dice que estos hombres debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Eran personas que cuando tú lo veías a ellos, tú podías decir que era una persona que estaba controlada en sus decisiones y en su manera por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que sean de muy buen testimonio, pero son personas explosivas, son personas que maltratan a los demás, son personas que son arrogantes, pueden ser personas que sean egoístas, pero fíjense cómo los requisitos que presentan los apóstoles nos dan personas adecuadas para un trabajo tan delicado que era ministrar en las necesidades físicas de los hermanos. Estos eran hombres que debían ser llenos del Espíritu Santo, por lo tanto debían ser hombres de una profunda fe. Por ejemplo, yo recuerdo cuando, o recuerdo casos, cuando uno se acercaba, o me tocaba, o me toca acercarme a hombres de Dios, y este hombre de Dios le digo, mira, que nosotros tenemos tal o cual proyecto, o tal necesidad, pero por cuanto este es un hombre de fe, ellos no pueden responder y nos dicen, pero mira, el Señor es el dueño de oro y la plata. El Señor es quien tiene todo esto bajo su control y son capaces de ministrarnos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos tienen su vista puesta en el Señor, no en nuestras limitaciones. Y también nos dicen que estos hombres deberían ser llenos ¿de qué? De sabiduría. Debían estar caracterizados por tomar decisiones correctas en cada uno de los casos. ¡Wow! Cuán diferente fuera nuestra sociedad si los hombres que nos gobiernan, si los hombres que nos dirigen estuvieran primero llenos de buen testimonio. Lo primero es que ¿qué pasaría con la clase política entera? ¿Qué pasaría? ¿Quedaría como? Automáticamente ¿qué? Descalificada. Y tendríamos que buscar como gente nueva que tenga un testimonio fuera de todo cuestionamiento. Hermanos, cuando nosotros no hacemos esto, cuando el liderazgo, sea cual sea la naturaleza de la sociedad humana o del conglomerado humano, no busca primero el carácter de los hombres, eso va a aumentar los problemas y la dificultad. Oye, los apóstoles cuando se les presenta esta situación y dicen, mira, es que las viudas de los de Jerusalén, las viudas de los de Jerusalén están recibiendo un pan diario, perdón, las viudas de los extranjeros, pero a las viudas de los de Jerusalén se le está dando una compra, inclusive se le da ropa, se le da detergente, se le da aquello, y hasta le ponen dinero en la mano para el pasaje, para la leche, y algunas hasta se le paga la luz. Evidentemente que había algún tipo de desigualdad, pero ellos no entraron en defenderse. Ellos con toda humildad dijeron, mira, esto es una tarea, pero es una tarea que no debemos enfrentar nosotros, porque ya nosotros estamos enfocados en lo que es nuestra necesidad. ¿Y cuál es la necesidad principal de los líderes de una iglesia? ¿Cuál es? Ministrar la palabra de Dios. Entonces dice, bueno, miren, vamos mano a la obra, busquen ustedes mismos, para que después no digan que fueron de su anillo y ese tipo de cosas, sino que los hermanos tuvieron la oportunidad de participar y buscaron 7 varones que eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Oigan, ¿y saben qué? Ellos le dieron la libertad a la iglesia, le dieron la libertad al pueblo, de que ellos escogieran los hombres que fueran los más adecuados según el mismo pueblo para atender este tipo de necesidad. Dice, nosotros lo que vamos a hacer es que ustedes van a buscar a estos hombres, nosotros se los vamos a encomendar esta tarea de ya de manera oficial, vamos a formalizar este ministerio y nosotros nos vamos a quedar en lo que es nuestra gran necesidad, que cuál es
la oración y el ministerio de la palabra. Aunque es cierto que es muy buena la visitación de parte del pastor, aunque es muy bueno el hecho de que cuando tuvo un problema, él estuvo ahí, eso está fantástico. Saben todavía lo que es mucho mejor, que el pastor esté dedicado a la oración y qué más, y al ministerio de la palabra de Dios, porque lo más importante es que cuando nosotros nos reunamos, cuando nos veamos, ustedes y nosotros recibamos la palabra de Dios, porque esta es la que es poderosa para transformarnos. Lamentablemente, los otros aspectos de la vida no tienen esa trascendencia, aunque no dejan de tener su importancia. Y aquí los apóstoles lo que dijeron fue: mira, vamos a concentrarnos en lo que es importante y a dejar que las cosas urgentes las atiendan otros. Un detalle muy importante que vemos también en el versículo 3 es que los apóstoles no tenían espíritu de protagonismo. Ellos estaban dispuestos ¿a qué? A delegar. Ellos no querían centralizarlo todo. Ellos no querían presentarse como la gran estrella. Y a veces yo me pregunto, Señor, debe ser el pastor el que limpie la iglesia, el que pinte la iglesia, el que dé la escuela dominical, el que cuente la ofrenda, el que arregle la silla, el que haga la transportación, el que reparta el binario. Debe ser el pastor el que haga eso. No, eso debe hacerlo ¿quién? La iglesia debe involucrarse en estas cosas. Y a veces me pregunto yo, viviendo la idiosincrasia de los hombres que quieren el protagonismo, que van a abrir una llave pública en Cutupú, La Vega, y esa llave pública tiene que aparecer en la foto, abriéndola ¿quién? El presidente. Que van a hacer 8 letrinas allá en Ocoa, y quién está con un pico, el presidente. Que van a empezar el año escolar, y quién está ahí. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta es la diferencia de cuando nosotros vemos la palabra de Dios en su contexto, cómo nos ayuda. El hombre de Dios no debe buscar protagonismo, debe aprender a qué, a delegar, y a que el resto del cuerpo que haga funcione. ¿Qué pasa con la gente que solamente se acostumbra? Bueno, les voy a poner un ejemplo en los deportes. En lo que jugábamos basquetbol, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a picar la bola con las dos manos. Que resulta que cuando viene la oportunidad de tú, si vas a tirar la bola con esta mano, pero no tienes destreza con esta, ¿qué pasa? Tú no puedes meter la pelota. Pero un buen jugador, ¿qué hace? Tiene destreza con sus diferentes miembros. Y esto mismo pasa si nosotros no le damos participación al cuerpo. ¿Saben qué? Entonces muchos de nuestros miembros se van a atrofiar. Por eso es importante que cada uno diga, luego de haber dado testimonio de arrepentimiento, luego de haber testificado de que se ha convertido a Jesucristo y que podamos ver el fruto en su vida, que diga: yo quiero participar en la obra de Dios. Hermano, pero yo pudiera hacer esto. Hermano, pero yo quiero trabajar en lo otro. Oigan, lo que más hay en la iglesia, ¿saben cómo se llama? Trabajo. ¿Y qué es lo que, de hecho, el Señor mismo le dijo a sus discípulos? Rueguen al Señor de la mies. ¿Para qué? Para que Él envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Ustedes sabían que aún todos nosotros nos involucremos en el trabajo, todavía faltan personas para poder hacer la obra de Dios. Y aquí nosotros vemos a los discípulos, a los apóstoles, haciendo uso de la delegación y de no querer tener el protagonismo. El protagonismo es un problema en la casa, en la iglesia,
en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, nosotros no debemos pretender querer ser el centro del universo. Cada uno de nosotros debe identificar a qué Dios lo ha llamado y dedicarse a esto. ¿A qué Dios llamó a los apóstoles? ¿A qué? A dedicarse a la oración y a la palabra de Dios. Pero pudiera ser que Dios te esté llamando a ti a otra función dentro de la iglesia. Entonces, no te distraigas y dedícate a lo que Dios te ha llamado. Agradó, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y saben qué? Como ahí nadie estaba actuando en base al prejuicio, y como los apóstoles les dieron una respuesta que no podía ninguno venir y decir, no, porque mira, lo que quieren hacer esto, lo otro, y quieren meter a esta gente por aquí. Oigan, la propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos estos hombres que se escogieron eran hombres que venían de la diáspora, que venían del extranjero. Ninguno de ellos era nativo de Jerusalén, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Vino toda la multitud y le dijeron, miren, estos son los 7 hombres que nosotros pensamos que son los adecuados. Y los apóstoles, ¿qué dijeron? Los apóstoles, orando, les impusieron las manos en señal de encomienda y les dijeron, salgan a hacer la obra de Dios. ¿Cuál es el resultado cuando las crisis son manejadas en el contexto de la ley, del Espíritu, de la palabra de Dios? Oigan, al principio nosotros estamos viendo, versículo 1, que estaban dadas todas las condiciones para una gran división, para un gran caos, ¿verdad? Pero miren cómo termina todo en el versículo 7. Leamos todos el versículo 7. ¿Cómo dice? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pregunta: ¿la crisis, la dificultad, es un tiempo para crecimiento o es un tiempo para división y fracaso? ¿Para qué es? Pero para esto nosotros necesitamos manejarnos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Podemos nosotros manejarnos en función a nuestras preferencias? No. ¿A nuestra simpatía? No. ¿En base a amistades? No. ¿Qué debemos hacer? Buscar que la obra de Dios sea bendecida. Y por eso ellos dijeron, búsquense 7 hombres, lo que ustedes quieran, simplemente 3 cosas. Una, que sea que, primero, lleno de buen testimonio. Segundo, que sea un creyente lleno del Espíritu Santo. Y tercero, que sea lleno de sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, que nosotros tenemos que aprender que cuando una persona tiene un carácter, que su estilo de vida va de acuerdo con la palabra de Dios, a ti no debe importarte decir, sí, ella está bien, pero es que no me gusta. ¿Y por qué? Es que no sé, que para mí los morenos no me caen bien. Ah, no, porque es que cuando yo veo a esta gente que tienen estos ojos como alagarteados, con los ojos, no me caen bien. Ah, es que no me caen. No, hermano, nosotros lo que tenemos que ver es cómo Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros, y todo aquel que quiera servir, nosotros ¿qué debemos hacer? Nos presentamos delante de los líderes y que los líderes impongan las manos sobre ellos, y ¿saben qué, hermano? Y cada quien empezar a obrar en lo que Dios ha querido. ¿Saben algo? Antes de que se presentara este problema, la iglesia contaba con los 7 apóstoles. Después de este problema, ahora la iglesia era los 7 apóstoles, los 12 apóstoles más los 7
diáconos, los 7 que fueron elegidos. Y en aquel momento la iglesia estaba creciendo, pero después de la crisis, ¿saben cómo dice que estaba creciendo la iglesia? Dice que se multiplicaba ¿cómo? Grandemente. Las necesidades de la vida fueron atendidas. Las oportunidades de murmuración fueron apagadas. Y el testimonio de la palabra de Dios alcanzaba aún hasta aquellos que se oponían. Hermanos, oremos por nuestros líderes para que Dios le dé sabiduría. Y en este momento en que se encuentra nuestro país de tanta dificultad y tantas cosas que tiene que atender el excelentísimo presidente de la República, licenciado Danilo Medina, Dios le dé sabiduría como la que le dio a sus apóstoles para manejar la crisis. Y que en vez de nosotros irnos como nación a un levantamiento social, a un desorden, a una crisis, a una guerra civil o a un debacle económico como lo que ha sucedido en España, como ha sucedido en Italia, como ha sucedido en Grecia y en otros países, que Dios le dé sabiduría a nuestros líderes, que ojalá los llene de su santa palabra, que los llene de sabiduría de su santo espíritu, que los traiga al arrepentimiento. ¿Saben para qué? Para que nuestra patria sea preservada, para que podamos vivir quieta y reposadamente sin las dificultades que el resto del mundo está atravesando. Pero es muy importante que también nosotros estemos orando por ellos, porque ellos son hombres incapaces porque son hombres, y mucho más cuando no conocen al Señor. Que esto nos llene de esperanza, el pensar de cómo Dios puede transformar la crisis en ¿qué? En crecimiento. ¿Saben? Cuando Japón se convirtió en una gran potencia mundial, a tan solo unos cuantos años después de haber vivido la explosión de 2 bombas atómicas. Yo creo que si Dios quiere transformar nuestro país, no tiene que ser como una explosión atómica, pero sí tienen que suceder grandes cosas, pero nosotros tenemos que afrontarlo, y los creyentes, más que aunarnos con el espíritu fatalista de los que no conocen al Señor, orar al Señor continuamente para que Dios le dé sabiduría, como le dio a sus apóstoles, para que tomen las decisiones adecuadas y que nosotros seamos gobernados en la manera que Él quiere que se administre nuestro país, y también la justicia, y también la seguridad social, y todas las cosas que realmente aquejan a nuestro país. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, y que nuestra esperanza esté puesta en el gran Dios del cielo, no en los hombres que son incapaces. Que el Señor los bendiga a todos. Será hasta esta tarde.